La educación es uno de los muchos ámbitos que el COVID-19 está cambiando en todo el mundo, en donde incluso la ONU alertó sobre el posible impacto generacional y sobre la marcada brecha social entre los estudiantes. Si nos situamos en México, la SEP ya anunció cómo será el regreso a clases. Sin embargo, este no será presencial. Yo soy Regina Montañez y bienvenidos a una edición más del Foro Megamedia. El tema de hoy es educación frente al COVID, los retos de la educación a distancia. Y me acompañan tres maestros, quienes tendrán que enfrentarse a esta nueva realidad fuera de las aulas. Nos acompaña la maestra Wilmelena Sosa Patrón. Ella es licenciada en educación primaria con maestría en educación especial. Actualmente trabaja en la primaria Amalia Gómez de Aguilar de la comunidad de Comché y en la escuela normal Rodolfo Menéndez de la Peña. Bienvenida maestra, es un placer tenerla con nosotros. Buenos días, Regina, gracias por la invitación. También está con nosotros el profesor Abelardo Cardoso Peraza. Él es director en la escuela primaria Ignacio Ramírez López en el turno vespertino. Bienvenido, director, es un placer también que nos acompañe. Muchas gracias, Regina, muchas gracias por la invitación. Nos acompaña la maestra Dominique Demers. Ella es directora general en el Colegio Montreal. Bienvenida, directora, gracias por acompañarnos en este foro. Buenos días, Regina. Mucho gusto a todos los profesores y a la audiencia. Bueno, es momento de iniciar con las preguntas de este foro Megamedia. Mucho se ha hablado de cómo se darán las clases, es decir, a través de la televisión, a través de la radio, a través de las plataformas virtuales. Entonces, me gustaría saber, maestra Wilma, ¿cuál es el papel del docente o del maestro en este nuevo modelo de educación a distancia? Bueno, en mi experiencia como maestra, yo considero que el papel del maestro es un mediador. Él va a ser el encargado de acercar a los niños a la educación, a los medios que nos están brindando. En la actualidad, la Secretaría y el gobierno federal y estatal nos han brindado muchas herramientas digitales, muchas aplicaciones, muchas formas de acercar al niño a esta nueva educación, ¿no? Sin embargo, lo real en las escuelas, sobre todo en la escuela donde yo estoy, es que los niños no tienen acceso a internet, a computadoras o a los medios digitales, ¿no? Entonces, el papel del maestro es elegir cuáles son esos medios por los cuales el niño va a llegar a ese conocimiento. Llámese cuadernillos, llámese los libros de texto, la televisión, seleccionar todas esas herramientas para elegir una o varias. En el caso de mi escuela hemos utilizado en un mismo grupo varias formas, ¿no?, de acercar a los niños a esta nueva educación. Gracias, maestra. Ahora bien, ¿qué pasa con estos estudiantes que no tienen ese televisor o que no tienen esa computadora? ¿Y qué es lo que pueden hacer los maestros ante estas dificultades? Maestro Abelardo, lo escuchamos. Buenas tardes. Aquí en esta situación, primero tenemos que tener en cuenta el contexto. ¿Sí? Hay que tener en cuenta el contexto en el que el alumno está inmerso, ¿no? Los maestros tienen que hacer un diagnóstico muy, muy puntual y muy específico sobre las oportunidades que tengan los alumnos para acceder a esta nueva modalidad de educación a distancia. ¿Sí? Tenemos que partir de ahí. ¿Sí? Debemos establecer comunicación con los tutores, y como hacer un diagnóstico, identificar los elementos que nos puedan ser de utilidad. No es lo mismo, o no tienen las mismas oportunidades los alumnos que están en comunidades rurales a los que están en las zonas marginadas de aquí, de Mérida, que es en una de esas escuelas en donde yo trabajo, en donde podemos identificar alumnos en el ciclo escolar que recién termina. Identificamos alumnos que, a pesar de que están en la ciudad, no tenían acceso ni a la televisión, ni a la computadora. Entonces, con estos alumnos lo que se hizo fue darles una atención personalizada, ¿no? Nos acercamos a los hogares, obviamente con todas las medidas sanitarias. Nos acercamos a las casas, a los domicilios con los alumnos, les llevamos cuadernillos de trabajo,
y establecimos ya un vínculo más directo, ¿no? O sea, llegamos a acuerdos con los padres de familia, encontramos la manera de hacer llegar la educación a estos alumnos, porque debemos de recordar que el derecho a la educación está establecido, está legislado, está marcado en el artículo 3º constitucional, dice que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que el Estado debe garantizar ese derecho. Y los maestros somos parte de ese sistema y representamos a la Secretaría de Educación. Entonces, es nuestra labor encontrar esos canales, esas estrategias para que todos los alumnos reciban educación. No podemos dejar a nadie atrás. Muchas gracias, maestro. Y sentadas las bases de las cosas que son necesarias, ¿cuáles serán los métodos de evaluación escolar o cómo se calificará a los alumnos? Maestra Dominique, escuchamos. Gracias, Regina. Bueno, como decía el profesor Abelardo, vamos a tener dos situaciones distintas aquí. Vamos a tener un sector de familias que tengan acceso a las posibilidades de Internet, de una computadora, de una tablet. Vamos a tener el alumnado que tenga acceso solo a la televisión y a los libros CEP que se están distribuyendo, como siempre, gratuitamente. Y tendremos otro sector de familias que no tengan acceso o muy limitado a todas las partes o todas las posibilidades. En cada una de ellas, pues se tendrá que evaluar también esa manera de evaluar al alumno, desde un acercamiento mucho más personalizado, ya que el diagnóstico fue personalizado y la manera de llegar a él con el conocimiento será personalizado, pero también tenemos el otro sector y al que a mí me gustaría pues un poquito ahondar en esta otra parte donde sí hay acceso a las herramientas digitales y todo lo que se puede sacar de ello, todo el provecho que se puede sacar de eso. Primero, la tecnología al servicio de la educación, no como una barrera, sino como una ventana, una posibilidad infinita para explorar tanto por el docente como por el alumno. Antes que nada, para evaluar tendríamos que salirnos de la caja, ¿no? Es lo más importante en este momento del COVID. Pensar fuera de la caja. Uno de los valores que tenemos que anteponer en este momento es la creatividad. No solo la creatividad en el niño, la creatividad en el director para montar una nueva escuela, la creatividad en el docente para pensar en una educación diferente, la creatividad en el padre y en el alumno para resolver distintas situaciones que se le están presentando diariamente. En este sentido, maneras de evaluar, y eso nos lo presenta desde la CGI como una de nuestras principales opciones a evaluar, es el proyecto. ¿Qué implica un proyecto? El proyecto, no solo el producto final, que siempre va a ser, digamos, la parte visible, pero un proyecto implica una identificación de un problema, un análisis, una experimentación, una implementación, una comprobación. Implica una serie de pasos que ya de por sí nos van a hablar o nos van a demostrar si el alumno cumplió con esas competencias y esos conocimientos, ¿verdad? Por otro lado, y hablando nuevamente de la tecnología al servicio de la educación, hay muchas herramientas digitales que nos permiten hacer exámenes en vivo con los alumnos. Hay herramientas como el Google Forms, por nombrar una, por el Quizzes, que el examen puede estar a la disposición del alumno, el alumno lo contesta, los resultados se envían directamente al profesor, llega la calificación lista y el alumno también tiene la oportunidad de revisar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo, cómo lo hizo y en qué puede mejorar? Por otro lado, pues siempre va a estar la participación, porque ahora es lo que vamos a también que darle más prioridad, aunque siempre la ha tenido, esa participación en clase, ya sea virtual, ya sea el que empieza a dar resultados, ¿no? El que empieza a enviar su tarea, el que le puede sacar una fotografía a la tarea, el que le puede completar sus libros. Todo eso es un proceso de trabajo, de tareas y participaciones y ejercicios. Eso también es evaluable. Muchas gracias, maestra. Ahora bien, ¿cuál es el mayor reto de este modelo o de la educación a distancia?
Maestra Wilma tiene la palabra. Sí, yo creo que el mayor reto es elegir esas herramientas. Ahora escuchando a la maestra Dominique, me venía a la mente todas esas actividades que hacemos cotidianamente cuando trabajábamos de manera presencial, que ahora nos sirven para evaluar de alguna manera, decía la maestra, imágenes o alguna tarea en físico. Yo al final del curso que terminó en julio, les pedí a los niños, yo doy de quinto grado y tengo la fortuna de pasar con ellos a sexto en este curso que inicia. Entonces, la elaboración de un proyecto final que hablaba sobre el universo, elaboración de una maqueta, una exposición. Entonces, utilizando las herramientas que los niños tienen, que lo único que tienen en la comunidad en la que yo trabajo son teléfonos celulares con las redes sociales que son las que manejan los padres de familia, ni siquiera los niños. Entonces, el mayor reto creo que es aprovechar todas esas herramientas con las que ellos cuentan. Llámese Facebook, llámese WhatsApp, llámese YouTube, no lo sé. Todas esas herramientas a las que sí tienen acceso y que nos sirven como participación, también como actividad y también, ¿por qué no?, como una evaluación final que, repito, ¿no?, para mí, tener al mismo grupo en este curso que inicia me da un punto a favor porque los conozco, porque conozco a los padres de familia, porque tengo una base de datos, sé qué papás trabajan, qué papás no trabajan, quiénes sí tienen internet, quiénes no tienen internet. Entonces creo que el mayor reto para los maestros en este curso que inicia es conocer a sus grupos, saber cuáles son esas características que se pueden aprovechar en función de la educación de los niños, ¿no? Entonces, los que reciben niños nuevos tendrán esa tarea importante de hacer toda esa investigación contextual que les va a permitir diseñar esos proyectos que mencionaba la maestra. Ahora en el Consejo Técnico Escolar inició hace 15 días, lo interrumpieron y ahora volvimos a arrancar este lunes, ¿no? Y hace un ratito casualmente estaba leyendo la guía del nuevo Consejo Técnico en donde nos dan esa libertad, que decía la maestra, de diseñar un proyecto que funcione. Ya no es, el Consejo Técnico anterior nos daban las pautas, que el proyecto va a ir así, con esas características y así. El nuevo Consejo Técnico te da la apertura de que como consejo escolar, como grupo escolar, tú diseñes un proyecto que sea viable, que se pueda llevar a cabo, que dé resultados positivos, que en realidad es lo que intentamos hacer en el proceso anterior, que estuvo muy atropellado, la verdad, porque no sabíamos qué herramientas utilizar, cómo utilizarlas. Nos llegó un bombardeo de cursos digitales y maneras, como decía la maestra, de aplicar, que en mi caso yo tengo 2 escenarios. En la primaria no pude aplicar nada de eso, pero en la escuela normal utilicé todas esas herramientas. Entonces, la capacitación que me dieron en básica la apliqué también en la escuela normal. Entonces, sí fue de beneficio para mí, para mi trabajo, pero en la primaria es muy difícil aterrizar eso. Gracias, maestra. Bueno, sabemos que la pandemia tiene un impacto. Como ustedes bien mencionan, hablan de este impacto positivo o de la posibilidad de, en la adversidad, aprovechar estas herramientas que antes no utilizábamos o que sí utilizábamos, pero ahora darles otro uso, ¿no? El de la educación de los niños. Pero ahora me gustaría aterrizar sobre cuál es este peor escenario que como maestros vislumbran para los estudiantes con este nuevo modelo. Maestro Abelardo, lo escuchamos. Sí, antes de hablar del peor escenario, hay que hablar sobre los riesgos, ¿no? El mayor riesgo en este sistema de educación a distancia está en que los actores involucrados no cumplan con lo que les corresponde. Y por actores involucrados, por un lado hablamos de los docentes, quienes somos los profesionales de la educación, quienes debemos de crear ambientes de aprendizaje a distancia, que además de las instrucciones a los alumnos, también necesitaremos orientar a los padres de familia para favorecer esos ambientes. La televisión por sí misma no va a enseñar. Somos los docentes quienes a la distancia debemos promover actividades, cuestionamientos, ejercicios, para que los alumnos puedan darle sentido a lo que observan en los programas. Los tienen que contrastar con sus experiencias y de esta manera dar pasos a aprendizajes significativos y duraderos. Ahora, por otro lado, están los padres de familia, los tutores,
quienes son los, son los responsables de los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Y ellos deberán coadyuvar a los docentes en la realización de las actividades. Tendrán que acompañarlos, proveerles de los materiales necesarios, brindarles un espacio. Y todo esto, pues, siguiendo las indicaciones de los maestros. Si esto no llegara a darse, si esto no llegara a darse, que alguno de los actores falle, no cumpla con la función que le corresponde, y aquí sí quiero ser muy específico, los maestros tenemos una gran responsabilidad, pero también los padres de familia. Si alguno de los dos falla, falló el sistema, ¿sí? Entonces, basándonos en esto, el peor escenario para los estudiantes es que obtengan una promoción, o sea, que pasen de grado sin haber alcanzado los aprendizajes esperados fundamentales. Ese es el peor escenario, ¿sí? Vamos a recordar que empezamos este ciclo escolar arrastrando un rezago del ciclo anterior, ¿sí? Que en algunos casos contados es mínimo, pero no deja de ser rezago, y que si no se atiende, va a tender a agravarse en este ciclo escolar. Si el alumno no obtiene la promoción, tiene otra oportunidad de desarrollar los aprendizajes esperados en el próximo ciclo. Pero el problema está si el alumno se promueve sin haber alcanzado esos aprendizajes esperados. Usted, maestro, tocó unos puntos muy importantes que vamos a desarrollar en la siguiente pregunta, que es esto del rezago o de esta promoción sin haber obtenido los aprendizajes esperados. Sabemos que en educación básica los conocimientos que se adquieren, los conocimientos que aprenden los niños les van a servir toda su vida, ¿no? En primaria aprendemos a sumar, aprendemos a restar, aprendemos a dividir, y eso es lo que utilizamos pues hasta hoy. Entonces, con los alumnos de educación básica, usted, maestra Dominique, ¿cree que estén listos para tomar clase por TV o en estas plataformas, en estos niveles valga la redundancia, de educación básica? Antes que nada habría que dividir, especificar qué es la educación a distancia y qué es la enseñanza virtual, porque son dos cosas distintas. Una es la educación a distancia, es la que estaremos implementando por la televisión, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Qué implica? Normalmente es una separación física y temporal. Y también implica un detalle pequeñísimo, que el alumno es receptor en ese tipo de educación. Es receptor y se espera que también descifre eso que recibe, ¿sí? A veces tiene el apoyo de un profesor, a veces no lo tiene. A veces tiene el apoyo de un padre de familia o de un libro, pero a veces no lo tiene. Ahora, hablando de enseñanza virtual, eso es totalmente distinto. ¿Qué implica esto? Enseñanza virtual implica conectividad e implica un vínculo de comunicación. Ahí sí hay comunicación. Y se puede dar a muchos niveles. Se puede dar simplemente una escuela virtual que el profesor da una clase una vez a la semana y trabaja con los alumnos, ¿no? Se puede dar que el alumno recibe trabajos por correo electrónico, los envía y entonces por correo electrónico pues hay una comunicación. Se puede dar a un nivel al 100% también. Te hablo en el caso del Colegio Montreal. En el colegio tenemos las clases en vivo, todo el día, todo el tiempo. ¿Qué implica eso? Que ese vínculo sigue existiendo. Es verdad que ya no estamos en presencial, pero sigue habiendo los dos ingredientes, diría yo, más importantes aquí, que sería el acompañamiento del alumno y el interactuar con el alumno. Si mantenemos estos dos ingredientes, tenemos la batalla casi ganada, porque seguimos trabajando con el alumno. Ahora quedaría el tercer ingrediente que sería importante también, y es el de la motivación. Mantener a ese alumno motivado. Nuevamente, habrá muchos niveles para lograr esto. Para aquellos docentes que estamos frente a una cámara y trabajando en virtual, esa motivación es lo que nos va a hacer que esos alumnos logren esas metas. Solo esa motivación. Y nuevamente hay que salirse de la caja y aprender algo nuevo, ser creativos y capturar esa atención del alumno. El alumno de básica tiene
característica particular. Lo tenemos casi capturado en una pantalla. ¿Por qué? Porque todos conocen teléfono, todos conocen la televisión, todos tienen esta habilidad para estar frente a una pantalla y no le tienen miedo. Empecemos desde ahí. Si el producto que nosotros le damos al alumno como docente le interesa y le atrae, tenemos su atención capturada y entonces podremos transmitir eso que queremos, ¿verdad? Esas metas, ese conocimiento, pero solo si le motivamos. Ya tenemos el acompañamiento, interactuamos con él, hay comunicación, pero también hay que motivarlo. Teniendo esos 3 ingredientes, sí creo que el alumno de básica aún puede alcanzar esas metas. Muchas gracias, maestra. Ahora bien, ya tuvimos una prueba, quizás, de lo que va a ser este inicio de curso escolar con la finalización del curso anterior, que los niños salieron del puente de Benito Juárez y no volvieron, y hasta este momento la pandemia pues no ha permitido que regresen a las aulas. Pero ese periodo nos permitió ver cómo es esta educación a distancia que ustedes bien mencionan. Entonces, maestra Wilma, ¿cómo diría que es el involucramiento con esa experiencia de los padres de familia? Bueno, Regina, yo en realidad creo que el ciclo anterior fue un ensayo. A mi punto de vista, en la zona en donde yo trabajo, los padres de familia no creyeron que esto durara tanto. Entonces siento que al principio era algo no tan relevante. Decía ahorita el maestro Abelardo que lo peor que les puede pasar no es dejar la escuela, sino pasar sin aprender. Entonces, si tomamos en cuenta que en la educación básica hablamos de primaria, que es lo que nos compete a nosotros, el niño no tiene un acompañamiento, no siente la necesidad de que la educación es importante, porque eso lo transmite el maestro en sus intentos de mostrarle la educación, pero también lo transmite el padre de familia. Entonces, yo creo que aquí el peso de a distancia lo tienen los padres. Sin embargo, hablábamos de los mejores y de los peores escenarios, ¿no? En mi caso, los padres de familia trabajan todo el día. ¿Quiénes son los que van a juntas de padres de familia? Son las abuelitas, los abuelitos. Entonces, la brecha generacional de la digitalización con la familia y el contexto es muchísimo más amplia, y eso nos dificulta un poquito el acceso, ¿no? Sin embargo, tenemos otro punto a nuestro favor, que es que los niños dominan estos teléfonos celulares. Los niños dominan las aplicaciones, los niños les gusta. Yo tengo una alumna que me decía, maestra, es que la tele me fastidia. Veo el programa y ya estoy fastidiada, ya no quiero hacer esas tareas. Entonces, para ella, a veces, el estar en contacto directo mediante un mensaje, mediante una llamada, incluso yo tengo alumnos como es sexto grado, quinto y sexto, los niños ya tienen esa facilidad, ¿no? Rompimos esa barrera de que, ay, no le doy mi celular a los niños porque me van a llamar a cualquier hora, no le voy a dar mi celular a los padres de familia porque me van a estar llamando, ¿no? Entonces yo creo que ante esta situación, para mantener esa motivación de la que hablaba la maestra Dominique, es importante que el maestro también rompa esa barrera en donde sí, todos tenemos vida personal, todos tenemos familia que también que atender, en el caso de los que tienen hijos, pues hijos que atender, hijos que toman clase a distancia también. En el caso, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, entonces decía la maestra, están en las escuelas particulares o con mejores medios, están los niños toda la mañana frente a una computadora y mi hermana, ayúdame por favor, la tarea del niño. Mi hermana trabaja. Entonces, esta situación familiar también hay que entender a los padres de familia. Tienen que salir a trabajar, quieren ayudar a sus niños. Entonces, yo creo que el padre de familia en este inicio debe tener 2 cosas importantes: comprometerse y organizarse. Porque es importante que el padre de familia, aunque sea tarde, aunque sea después de que termine su jornada laboral, llegue a casa y le dé un espacio a la tarea del niño, a la actividad del niño, para que el niño también sienta esa motivación y entienda que estudiar es importante. Que no solamente ver los programas de televisión o solamente hacer la tarea en un cuadernillo es ya cumplir. Entonces, creo que el padre de familia debe de involucrarse de manera efectiva en este proceso.
para poder garantizar esos resultados positivos. Maestro Abelardo, hace un momento usted hablaba sobre el peligro de que los alumnos pasen sin haber adquirido estos conocimientos necesarios. Entonces, en este contexto, ¿cómo este modelo podría afectar su futuro en la educación? Sí, mira, todos los alumnos van a presentar cierto grado de rezago. En su momento se va a hacer visible, ¿sí? Cuando promuevan a la primaria, en el caso de los de preescolar, cuando los de primaria pasen a la secundaria, los de secundaria preparatoria o la universidad. Todos van a presentar cierto grado de rezago. La diferencia va a radicar en el momento en que se presente el rezago y en las oportunidades que tendrá cada alumno para salir de él, ¿sí? En mi caso, en el ámbito de trabajo donde yo me desenvuelvo, yo siempre he comparado la educación formal con la alimentación, ¿sí? Y en este caso, el rezago educativo con la desnutrición. Cuando este rezago se da en el primer ciclo, hablando de la primaria, primero y segundo de primaria, sin atenderse, es más difícil de minimizarlo de cuando se da en segundo y tercer ciclo. Igual como sucede con la desnutrición en los primeros años de vida, en las que una persona puede llegar a tener consecuencias irreversibles. Es por eso que los centros escolares, a través de los consejos técnicos, hoy más que siempre, deben de poner especial atención en los alumnos rezagados y en aquellos en riesgo de estarlo, ya que de no atenderse, las repercusiones podrían ir desde la reprobación de 1 o más grados, provocando que los alumnos caigan en una situación de extraedad o en el peor de los casos, en la deserción escolar. Que la deserción escolar es una frase muy fácil de decir, pero lo que representa o lo que significa es que a un alumno no se le garantizó su derecho a la educación, ¿sí? Que el sistema falló, ¿sí? Que no cumplimos nuestra misión, ¿sí? Y en un dado caso extremo, o sea, educativamente, ese individuo, esa persona educativamente está fuera. Muchas gracias, maestro. También, entre las notas, entre la información que veíamos hace unos días, era la inconformidad de algunos padres de familia con este modelo, que decían que no se les tomó en cuenta y que algunos preferían incluso pues dejar que sus hijos tomaran estas clases virtuales o dejar que sus hijos tomaran estas clases por televisión, pero que luego los iban a inscribir en un modelo presencial. Entonces, bajo estas, bueno, opiniones que figuran, maestra Dominique, ¿usted cree que este curso escolar debe ser válido en el contexto actual? Yo creo que debe ser válido porque tenemos un abanico de alumnos y de padres de familia, pero si bien algunos desfavorecidos porque no tienen ese apoyo familiar o de la escuela, también tenemos otros alumnos que tienen mucha gente trabajando detrás de ellos, ¿verdad? Tanto directivos como docentes, como técnicos, como padres, abuelos, hermanos, tíos, como decía la maestra, gente trabajando detrás de ellos para apoyarles y darles ciertas posibilidades para que ellos avancen y logren sus metas. Creo que estará en nosotros la responsabilidad de esos docentes, esos directivos y esos alumnos de sacar el mayor provecho de este ciclo escolar 2021, aprender lecciones, aprender de nuestros errores, aprender a trabajar en equipo y al final también mirar hacia atrás y tirar del carro. Lo que no podemos hacer es quedarnos todos rezagados o todos sentados. Lo que podemos hacer es apoyarnos. Vamos a sacar muchas cosas positivas de este año, pero sí tenemos que mirar hacia atrás. Mirar hacia atrás y tirar del carro. Esos docentes que en este año aprendan nuevas herramientas, nuevas habilidades, tienen que enseñar después. Van a ser docentes formadores de otros profesores. Esos alumnos que lograron ciertas metas marcarán la pauta de las metas que queremos conseguir y tiraremos del carro para que todos
a corto plazo o a largo plazo, cuando sea posible, minimizar ese rezago entre todas las partes. Pero sí es una responsabilidad de mirar hacia atrás. Muchas gracias, maestra. Y bueno, para concluir este foro, me gustaría escucharlos a los tres en la misma pregunta. A mí me gusta concluir estos encuentros con algún mensaje positivo. Entonces, maestra Wilma, ¿cuál es el consejo para los padres de familia que ahora tienen que ser aliados de la educación en casa? Yo creo que el mejor consejo es involucrarse. Como decía la maestra, ahorita la escuchaba, siempre es mejor hacer un poquito que no hacer nada. No podemos detenernos y decir, ah, este curso escolar, pues yo no puedo ayudarlo, pues que no haga nada, que juegue. Porque los que trabajamos en la educación sabemos que un niño que está ocioso es un niño que no solamente no avanza, sino que retrocede. Entonces, recuperar todo ese tiempo, un curso escolar, es algo enorme para los que trabajamos en la educación. Ese es mi consejo, que se involucren. Gracias, maestra. Maestro Abelardo, ¿cuál es su consejo para los padres de familia? Perdón. Sí, mire, yo les pediría, más que consejo, les pediría paciencia, mucha paciencia, confianza en los maestros, en el sistema educativo, pero sobre todo colaboración. Yo entiendo como padre de familia que no es fácil para ellos, pero tampoco para nosotros los maestros, ¿no? Tenemos que adaptarnos a una modalidad de trabajo a los que no estamos acostumbrados, o sea, nos sacaron de nuestra zona de confort y tenemos que ir aprendiendo en el camino, ¿no? Y para esto la comunicación va a ser fundamental. Tiene que ser una comunicación constante, clara, precisa, ¿sí? En la que exista esa colaboración, ese vínculo, porque al final de cuentas a los dos nos interesa que los alumnos aprendan, tanto a los maestros, porque son nuestros alumnos, como a los padres de familia, pues que son sus hijos, ¿no? Que cumplan los padres de familia con el rol que les corresponde. Nosotros hacemos nuestra parte, pero ellos también tienen que hacer la parte que les toca, la parte que les corresponde. Muchas gracias, maestro. Maestra Dominique, ¿cuál es su consejo para los padres de familia? Ha surgido por ahí el concepto de escuela híbrida, ¿verdad? La escuela híbrida normalmente se comprende como virtual y presencial, las dos trabajando a la par, pero escuela híbrida también tiene un segundo significado, que es trabajar en casa y en el colegio, docentes y familia. Creo que si comprendemos que esto es una escuela híbrida para todos, en todos los sentidos, que tenemos que trabajar en parejas, ¿verdad? Yo quisiera utilizar las dos palabras. Es coordinación, coordinarnos. Estaba recordando este juego de la pata de palo, cuando estás en una carrera y te unen a otra persona, ¿verdad? Una pareja, y te amarran los tobillos. Pues así estamos los padres y los docentes, estamos amarrados de los tobillos. Y el 24 de agosto van a dar el silbatazo de salida. Y todos tenemos que empezar esta nueva carrera. Ahora, antes de empezar yo pondría unas reglas. Y la primera es que no hay prisa. No hay prisa. La segunda, que hay que aprender a funcionar juntos. La tercera es que tenemos que ir abrazados, ¿sí? Y acompañarnos. Y la cuarta sería comunicarnos. Como decía el profesor, la comunicación es lo que nos va a llevar a apoyar a todos nuestros alumnos. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por participar en este foro Megamedia, por responder a las dudas de los lectores, a las dudas de otros maestros, a las dudas de padres de familia y por su valiosa aportación. Esperamos que, como ustedes bien dijeron, que este 24 de agosto sea un buen arranque de curso y que se aprovechen todas estas oportunidades que nos ofrecen estas herramientas. A ustedes también que nos están viendo, muchísimas gracias. Yo soy Regina Montañez y nos vemos en el siguiente Foro Megamedia. Gracias.